Bueno, buenas noches. Digo buenas noches, ahí está. Abrimos. Buenas noches. Buenas noches, buenos nichos, perfecto. Ahí estamos. Hola. Bueno, buenas, ¿qué tal? Hola. Aloha. Hola. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos una vez más en una sesión. Ahí está. Bueno, estábamos charlando nosotros acerca de la química un poco, para estar al tanto de la química. Vamos a hablar, si no es hoy, en la próxima charla de esta vamos a hablar algo de cuestiones de física también, que tienen que ver con la materia y con cosas simples. Con cosas simples de la física que tenemos que conocer. Espérenme un segundito. Ahí está. Bueno, Bluetooth. A ver, alguien que me diga hola, que quiero saber si mi dispositivo de Bluetooth toma. Hola, hola. Hola. Perfecto, gracias, muy amables. Ahí está. Perfecto. Así estoy más mejor con el dispositivo de Bluetooth, que se escucha mejor, porque el dispositivo de mi computadora se escucha más o menos. Los audífonos me molestan y prefiero el dispositivo de Bluetooth, que lo escucho mejor, se escucha bien claro, bien nítido. Bueno, entonces estábamos hablando de la química, y como estábamos hablando de la química, vuelvo a la química, y entonces contábamos que nosotros somos cadenas de carbono, y que esas cadenas de carbono entonces van a formar funciones, pero en ese formar las cadenas de carbono se complementan con hidrógeno. Y en esa complementación de cadenas de hidrógeno con carbono, obtenemos estructuras que se llaman hidrocarburos. Y esos hidrocarburos son iguales a los hidrocarburos que utilizamos, los hidrocarburos que utilizamos como combustibles. Que de hecho, justamente provienen, o por lo menos eso es lo que creemos hasta el día de hoy, que provienen de seres vivientes, porque justamente poseen estructuras de cadenas carbonadas como la materia orgánica. Y entonces ahí tenemos las naftas, los gases, que de hecho los gases que fabrican nuestro cuerpo, gases que se fabrican en nuestro cuerpo, en el intestino inclusive, son similares a los gases que conforman los restos fósiles. Y en las cavernas que se forman arriba del petróleo encontramos gases como los que tenemos en la hornalla, por cierto, y que además algunos de esos fabricamos nosotros. Nuestro cuerpo fabrica gas metano, gas butano, gas propano, ¿de acuerdo? Es decir, los gases que eliminamos en nuestro organismo, los gases que eliminamos por actividad de nuestras bacterias intestinales y de nuestras células intestinales, esos mismos gases son los mismos que están en la hornalla, lo único que los eliminamos en menores cantidades, pero eliminamos. Está bien, ustedes van a decir, también eliminamos otros gases como el dióxido de carbono. Sí, por supuesto, los animales eliminan el dióxido de carbono, pero eliminamos también gases como estos que les cuento. Entonces, bueno, las estructuras químicas básicas, entonces, de la vida orgánica están dadas por hidrocarburos, es decir, carbonos completados con hidrógenos, carbonitos completados con hidrógenos. Y esos hidrocarburos, entonces, ¿dónde estamos? A ver, acá, aquí, acá. Hidrocarburos, ahí les comparto. No les comparto nada, ahora sí. Ahí va. Entonces, los hidrocarburos son carbonos que están con cadenas de carbono completadas con hidrógeno. El compuesto más simple de cadena, que en realidad tiene un solo carbono, en realidad no es una cadena, pero el compuesto más simple de todos los de los hidrocarburos es el metano. ¿Está bien? Metano. ¿Qué significa metano? ¿Cómo se escribirá metano? Si lo tengo que representar químicamente. Un carbono con
Con 4 hidrógenos. Claro. Con una Cualquiera de las un dos solo enlace. es Con un válido. enlace No, simple. con un solo enlace con cada hidrógeno, porque los hidrógenos no pueden tener más de un enlace. Entonces un carbono con 4 enlaces, cada uno de ellos con un hidrógeno, que se puede representar de esta manera, o se puede representar de esta misma manera, que es lo mismo, CH4, CH4. Este es el metano, ¿está bien? Que es el hidrocarburo más simple que hay, es decir, es un carbono completado con hidrógeno, ¿está bien? El hidrocarburo. Si yo ya en lugar de colocar un carbono colocara 2, así, entonces ya no estaría tratando de fabricar metano, sino que estaría trabajando como Etano. etano, y entonces ese etano lo podría representar 2 carbonos. 2 carbonos, Unidos cada entre uno de unidos. ellos unidos entre sí, y además unidos a 3 hidrógenos cada uno. Así es. ¿Está bien? O podría ser así, o podría hacerlo así también, o podría hacerlo de la otra manera así también. Tres formas de representar lo mismo. Así, así, así. Sí. ¿Está bien? Tres formas de representarlo. C2H6, C2H6, C2H6. ¿Está bien? La misma historia. Entonces los hidrocarburos son cadenas de carbono con hidrógeno. Esos hidrocarburos, esas cadenas de carbono con hidrógeno pueden haber cadenas de 20 carbonos tranquilamente. O sea que el hecho de hablar de un hidrocarburo no me está diciendo el número de carbonos que tiene una cadena. Y las cadenas además principales pueden tener ramificaciones. ¿Está bien? A su vez las cadenas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. O sea que una cadena puede estar formada por 6 carbonos que pueden estar de esta manera, o de esta manera. Los puedo completar después con oxígeno, perdón, con hidrógeno, pero ahí tengo dos maneras. Una manera está representada en forma de cadena lineal y la otra está representada en forma de cadena cerrada, que es cuando están cerradas las cadenas se llaman cíclicas. ¿Está bien? Los compuestos cíclicos son aquellos que están cerrados. Bien, entonces tengo cadenas abiertas, cadenas cerradas. Y en relación a esto, también ya que está, hago referencia a esto. Cuando yo represento cadenas de carbono, puedo representar las uniones con líneas y los vértices de unión de esas líneas representan carbonos. Así. ¿Está bien? Si yo hago esto, esto es carbono. Ahora, puede haber un compuesto que sea cíclico, pero que entre las uniones no tenga carbono. Entonces, cuando es así, puedo representar todas las uniones como ángulos, excepto aquella en la que no haya carbono. Por ejemplo, acá. ¿Qué dice acá? Acá tengo un ejemplo, sin completar, por supuesto, de un compuesto cíclico, pero que en una de sus uniones no tiene un carbono, entonces tengo que aclararlo. O sea que en los compuestos, cuando dibujo compuestos de cualquier clase, los angulitos son carbonos, las líneas son las uniones entre ellos. Y si en el medio aparece algún otro elemento, lo tengo que marcar. ¿De acuerdo? También puedo representar angulitos así. Esto para una cadena lineal. Por ejemplo, en esta cadena, ¿cuántos carbonos habrá en esta cadena que está acá? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque los extremos cuentan como 1. Y después 9, claro. 1, 2, 3, 4, 5. Porque si los extremos no los cuento como 1, entonces los carbonos estarían unidos, el último palito estaría unido a la nada. ¿Se entiende? O tendría que aclarar a qué. ¿Se entiende? Sí. O sea, ¿Qué pasa cuando hay un hidrocarburo de estructura cíclica que el dibujito es como ese que hiciste vos, cerrado, pero tiene unas rayitas adentro y no en cada uno de los lados? Bueno, eso, lo más común es eso es un hidrocarburo cíclico, eso se llama benceno.
Es un anillo bencénico esto. Pero lo que está... ¿Qué significará esto? Esto me dice. Esto es lo que me decís. Eso, Bueno, exactamente. y lo que está diciendo es lo mismo, nada más que Hay enlaces covalentes ahí. Eso, eso es en lo los que dos está casos hay enlaces covalentes, pero en los dos casos hay enlaces covalentes, pero en este caso acá tengo el caso A y el caso B. En el caso A, lo voy a completar todo con los hidrógenos. ¿Eh? Acá tengo el caso A, que era el primero, el de arriba, el caso A y B. Sí. Bueno, en el caso A son todos carbonos y en el B también, pero esto está completado con hidrógenos. Y lo que me está diciendo es lo siguiente. Bueno, me quedó todo muy pegadito, pero en el caso A, cada carbono está completado con 2 hidrógenos. ¿Está bien? En el caso B, no puedo completar todo con 2 hidrógenos, porque cada carbono está unido 3 veces a carbono. O sea Claro, que, tenés 3 doble enlaces. claro, tengo 3 dobles enlaces, pero cada carbono tiene 3 enlaces, por lo tanto, solo puede unirse a un hidrógeno cada uno. ¿Está bien? En cambio en este, que no hay ningún doble enlace, se pueden unir a 2 hidrógenos. O sea que lo que está diciendo ahí es que hay un doble enlace entre 2 carbonos. Es decir, que cada carbonito usó un bracito que tenía para unirse 2 veces a un mismo carbono. Claro. ¿Está bien? Eso significa esto. Es un Perfecto. anillo bencénico. Este anillo bencénico también lo pueden encontrar representado así. Si yo dibujo esto así, significa que este anillo tiene las dobles ligaduras en las posiciones orto, meta y para, es decir, en 3 posiciones determinadas. ¿Está bien? Entonces, no importa, pero la cuestión es que sí, es verdad, ahí, entonces, pero eso con dobles ligaduras, ahora vemos lo que es la doble ligadura. Por ahora tengo que entonces los hidrocarburos pueden ser lineales o cíclicos y que son cadenas de carbono completadas con hidrógeno. Pueden ser lineales, pueden ser cíclicos, pero siguen siendo cadenas de carbono completadas con hidrógeno. ¿Está bien? Es un hidrocarburo. Ahí tengo hidrocarburos, ahí tienen, ¿ven? El metano y el etano. ¿Está bien? Cuando los carbonos, cuando tiene la cadena, para el que tiene uno solo no vale, pero para los que ya tienen más de un carbono, tienen que haber ligaduras entre los carbonos. Cuando la ligadura es única, entre los 2 carbonos, cuando la ligadura es única, o sea, ese caso que está ahí, que es el mismo que estaba acá, cuando la ligadura entre los 2 carbonos es única, entonces estamos hablando de un hidrocarburo saturado, y ese hidrocarburo saturado, es decir, el carbono está todo saturado, y ese hidrocarburo saturado con hidrógeno, y ese hidrocarburo se lo denomina con el prefijo del número de carbono que tenga la cadena y el sufijo o terminación ano. Entonces, este se llama metano, bueno, porque no tiene dobles ligaduras, obviamente, no tiene ligaduras de nada, es metano, y es etano. Etano. ¿Por qué etano? Porque tiene 2 carbonos, ano porque tiene una sola ligadura entre los 2 carbonos, etano. Y en lugar de ser eso, fuera este otro, ahora vamos a dibujar otro, a ver. Bueno, si tuviera una hojita para dibujar estaría bueno, acá tengo. Si fuera así, en lugar de etano, ¿cómo se llamaría este? Está escrito, lo escribo de 2 maneras distintas, ahí. ¿Cómo se llamará este? Propano.
propano. Prop por 3. Y ano porque no hay dobles ligaduras, es decir, los carbonos están unidos entre sí por una sola ligadura, por lo tanto termina en ano. Metano era el anterior, el primero, perdón, un solo carbono. Etano el que tiene 2, propano el que tiene 3, butano el que tiene 4 y así sucesivamente. O sea que el butano, ¿está bien? El propano, que son gases como el gas de la cocina, el gas de la cocina es una mezcla, bueno, ahí tiene butano y tiene propano, bueno, son estos gases, ¿de acuerdo? Son hidrocarburos gaseosos, ¿está bien? Metano, etano, propano. Son 3 hidrocarburos gaseosos. Bien, entonces ahí tengo estos hidrocarburos de terminación, ahí tengo, ¿eh? Ahí están metano, etano, propano. ¿Está bien? Los 3. ¿Está bien? Bien. Y luego tenemos butano, que es el que está abajo, que tiene 4 carbonos. Met, et, prop, met. Et, prop, but. Y acá lo que dice isómeros a partir del butano, quiere decir que a partir del butano pueden haber estructuras que son químicamente iguales, pero con distintas formas de unión, entonces distintas características. Por ejemplo, esto que está así, ¿cuántos carbonos tiene? 4. 4. ¿Y la cadena cuántos carbonos tiene? 3. 3. Ahí hay una cadena con 3 carbonos y hay un resto que se sale del costado. Eso sería un 2-metilpropano, ¿no? 2-metilpropano, exactamente. Eso es 2-metilpropano. ¿Qué quiere decir? Que hay un grupo metil en el carbono 2 de un propano. ¿Está bien? 2-metilpropano. Pero en definitiva, esto lo que me interesa es que entonces, a partir de que hay 4 carbonos, yo puedo hacer isómeros. ¿Por qué isómeros? Porque esto que les acabo de dibujar es un isómero. ¿Isómero qué significa? Que tienen la misma estructura. Misma forma o estructura. Isómeros. Las mismas partes, lo componen las mismas partes, por lo tanto, el isómero es una estructura que químicamente es similar, pero tiene distintas propiedades. Entonces ahí tengo, fíjense, como estas dos estructuras tienen CH3, CH2, CH2, CH3. ¿Este cuántos carbonos tiene? El que ven acá, este 4. 4, ¿eh? Tiene 1, 2, 3, 4. Lo mismo, claro, pero ese sería un butano y esos isómeros serían isómeros de posición. Claro, claro. Es decir, este compuesto que tiene 4 carbonos seguidos llamaría butano, por lo que vimos recién, pero ya acá pueden aparecer isómeros, es decir, estructuras que están compuestas con la misma sustancia, de la misma manera, o sea, perdón, con los mismos elementos, pero acomodados de distinta manera. ¿Está bien? Isómeros. Entonces, a partir de que una estructura tiene más de 3 carbonos, entonces pueden aparecer cadenas con cadenas distintas, pero con la misma constitución química, y a eso se le llama isómeros. ¿Está bien? O sea que un isómero, los isómeros son estructuras químicas que están compuestas de la misma manera, pero con distinta ubicación. En este caso son isómeros de cadena, pero podrían ser isómeros de posición, hay otro tipo de isomería, no importa, pero hay isómeros que están hechos de la misma manera. ¿Está bien? Bueno, perfecto. La cuestión es que los hidrocarburos pueden ser saturados, y dentro de los saturados, los que tienen son tan saturados y por ende tienen una sola ligadura entre cada carbono, y a esos los terminamos, le ponemos la terminación ano, ¿está bien? Bueno, y decíamos, repito, que se le llama un saturado. Bien. Perfecto. Bueno, acá tenemos etileno, que es otra manera de llamar al 2-metil, al 2-metilpropano. ¿Está bien? Etileno. Está bien. Esto lo dejo para no confundir más. Ah, no, está bien. Perdón. Este es 2-metilpropano. Etileno es cuando, perdón. No dije nada. Vamos para atrás.
No, nada, no es otra forma de llamar nada. Vamos con este. Este acá está, 2-metil, este es butano, el de abajo, y este se llama isobutano o 2-metilpropano. Perfecto. Luego tengo las dobles ligaduras. Las dobles ligaduras ya no son saturados los hidrocarburos, son etilénicos. ¿Está bien? Es decir, terminan en... Pierden saturación. Es decir, un carbono está tanto más saturado cuanto mayores uniones a hidrógeno tiene. En este caso, hay una doble ligadura entre los carbonos. Acá no está bien dibujado porque en realidad tenía que haber puesto el hidrógeno del otro lado, pero no importa. Acá el carbono, un carbono con otro, tienen una doble ligadura. ¿Está bien? Entonces, estos terminan en eno. ¿Está bien? En eno. Entonces, llevan el mismo, el mismo prefijo, que está dado por el número de carbonos de la cadena, pero con el sufijo eno. Esto es eteno. ¿Está bien? Et de 2 carbonos, eno porque hay una doble ligadura, eteno. ¿Está bien? Y si hay una triple ligadura entre los carbonos, esto ya llamaría etino. ¿Está bien? Que ya no es un etilénico, sino un acetilénico. ¿Está bien? Entonces, doble ligadura, eno. Triple ligadura, ino. Una ligadura, ano. Ano, eno, ino. ¿Está bien? Ahí tenemos entonces los hidrocarburos. Ahora, ojo que no necesitan tener, por ejemplo, puede estar así, y esto no necesita estar completado con hidrógeno. Este carbono puede estar unido a otro, es decir, la cadena puede terminar en una triple ligadura. Y acá lo mismo, la doble ligadura puede estar en un extremo o puede estar en el medio de la cadena. O sea que yo puedo hacer esto. Y esto se llama buteno. Para ser exactos, 2-buteno, este del medio. ¿Siempre se pone el número donde están el doble enlace o el triple enlace? Sí, siempre hay que colocar el número, sí, sí. Ahí está. Este que está acá tiene una doble ligadura ahí, por lo tanto le llamo 2-buteno. ¿Está bien? Entonces existen dobles ligaduras. Nosotros ya habíamos hablado de dobles ligaduras cuando contamos que los ácidos grasos, cuando tienen doble ligadura, decimos que son lo contrario de esto. Insaturados. Claro. Insaturados, sí. Insaturados. Lo vimos cuando vimos ácidos grasos y dijimos, un ácido graso cuando está todo completado con hidrogenitos, decimos que está saturado. Pero cuando tiene algunas dobles ligaduras porque están completados con otro carbonito las ligaduras, entonces a eso le llamamos insaturado. Que ahora entonces por ahí comprendemos mejor el concepto de saturado, todo con hidrógeno, o insaturado. Y lo podemos pensar con los ácidos grasos de la siguiente manera también. Podemos pensar lo mismo que habíamos dicho antes. Cuando un ácido graso es insaturado, que en este caso no, es una cadena de carbonos, pero que tiene un extremo ácido, eso es un ácido graso, podemos pensar lo siguiente. Primero, ¿qué dibujé acá? Una cadena de carbonos. Una cadena de carbonos que en un extremo Tiene un ácido, un oxidrilo. Un oxidrilo y el carbono está unido por un lado un oxidrilo y por otro lado un oxígeno. Esta función se llama... Es un ácido carboxilo, ¿no? Sí, bueno, acá le llamo, sí, ácido carboxílico en realidad sería si le faltara el hidrógeno al oxidrilo, pero está bien, no está mal, un ácido carboxílico o ácido graso. ¿Está bien? Esto es un ácido graso. Es una cadena de carbonos, ¿está bien? ¿Cuántos carbonos tiene este ácido graso? Lo voy a poner así, a ver si se ve mejor ahí. ¿Cuántos carbonos tiene este ácido graso?
13. 13 carbonos. ¿Está bien? 13 carbonos. Cada angulito y la punta de la colita es un carbono, más este otro, 13 carbonos. Es un ácido graso de 13 carbonos. ¿Está bien? Ahora pregunto, ¿cuántas dobles ligaduras tiene este ácido graso? Ahí una se ve. Uno tendería a decir una porque está con el oxígeno, pero esa no cuenta como doble ligadura. Las dobles ligaduras de esta cadena solo cuentan entre carbonos. ¿Cuántas dobles ligaduras tiene este ácido graso? Una. Ninguna. Ninguna, porque las que van con el oxígeno no se cuentan, solo las que van entre carbonos. Entonces, ¿cuántas dobles ligaduras tiene? Ninguna. Una. Por lo tanto, esto es un ácido graso que no tiene dobles ligaduras, por lo tanto está todo saturado. ¿Saturado con qué? Con hidrógeno. Pero, resulta que a mí se me ocurre hacer esto. ¿Qué hice ahora? Le hiciste unas dobles ligaduras. Hice unas dobles ligaduras, ¿está bien? Sí. Entre el carbono 3 y 4, y entre el 6 y entre el 3 y 4, y entre el 7 y el 8. Dobles ligaduras, ¿está bien? Estas dobles ligaduras me dicen que este ácido graso ya no es saturado, es un ácido graso insaturado. ¿Está bien? Okay. Como tiene más de una insaturación, se le llamó poliinsaturado. Ahora este ácido graso, así como está, lo meto en una sartén junto con muchos de ellos. ¿Está bien? Agarro estos ácidos grasos, esta es una molécula, pero tengo un montón, formando un aceite, y lo meto en una sartén. ¿Está bien? Y caliento la sartén. ¿Y qué va a suceder con esto? Lo voy a dibujar más chico para que no me ocupe. Me va a pasar que este ácido graso que está acá, que está así, se me va a transformar en este otro. No, se fueron las dobles ligaduras. Exacto. ¿Por qué? Porque al calentarlo, por acción del calor. Las uniones con hidrógeno. Se hidrogenó el aceite. Se saturó. Por eso ustedes van a escuchar de ahora y para siempre los ácidos grasos con el calor se saturan. O van a decir, los ácidos grasos pueden ser hidrogenados. Claro, un ácido, ¿qué es un ácido graso hidrogenado? Sería lo contrario de insaturado, perdón. Hidrogenado sería el camino contrario a insaturar. ¿Se entiende? Nuestro cuerpo maneja mejor los ácidos grasos insaturados y tienen más beneficios en general. Después vamos a ver que hay excepciones y cosas, ya lo van a ir viendo. Pero los ácidos grasos insaturados nos resultan algunos favorables. En cambio, los insaturados nos resultan en su mayoría favorables. En cambio, los saturados nos representan más bien un problema, o son más problemáticos, no son un problema, pero son más problemáticos para el manejo en algunos aspectos. Entonces es conveniente para nosotros consumir ácidos grasos insaturados. Y si los tenemos insaturados, preferible no cocinarlos para transformarlos nosotros en saturados. Cuanto más cocinamos un aceite, más se satura. ¿Por qué? Porque se unen las cadenas con más hidrógenos. ¿Está bien? O sea que un ácido graso que podía haber tenido alguna insaturación, nosotros terminamos de sacársela y le agregamos más hidrógenos que no necesitamos. Entonces tenemos ácidos grasos, ¿está bien? Siguiendo la misma premisa de lo que estamos ahí viendo ahí del hidrocarburo. Después vamos a volver sobre ácido graso, pero por ahora simplemente les quería decir que era saturación e insaturación para que el concepto lo pudiéramos cerrar de alguna manera. Pero entonces tenemos hidrocarburos saturados e hidrocarburos insaturados, con doble ligadura o con triple ligadura. Y los mencionamos, los nombramos con
el número de carbonos que tiene la cadena, con la terminación ano para los saturados, eno para los que tienen doble ligadura, e ino para los que tienen una triple ligadura. Perfecto. Luego, estos son hidrocarburos entonces lineales, o de cadena abierta. Luego tengo los aromáticos o cíclicos. ¿Está bien? Los aromáticos o cíclicos. O el benceno. Como el benceno, como el tolueno. Ahí tengo un benceno. ¿Qué representa esto que está acá? Los carbonos. Son 6 carbonos unidos entre sí por una doble ligadura y cada uno complementado con hidrógeno. O completado con hidrógeno. ¿Está bien? Ahí estamos. En realidad, bueno, un benceno, en realidad acá le falta, para que uno lo dibuje bien a esto, le falta un circulito acá en el medio. ¿Está bien? Bien. Para que aparezcan las dobles ligaduras al dibujar el circulito, porque si no sería un hexágono. Ahí está, ¿ven? Ahí está dibujado el benceno, y este es un tolueno porque es un benceno que tiene un grupo metilo. Entonces un metilbenceno o tolueno. ¿Está bien? Pero simplemente esto es lo mismo que esto, y lo que nos está mostrando es 2 ejemplos de hidrocarburo. Ahí está representado de vuelta lo mismo, dos hidrocarburos cíclicos, representados de forma cíclica. ¿Por qué están cíclicos? Porque en la naturaleza quedan así, ¿no? Las cadenas no, se unen y quedan de esta manera, no es que es como se encuentran en la naturaleza. Una vez que tengo entonces los hidrocarburos, las bases, que es decir, las cadenas, entonces ahora agrego algunas características a los carbonos. Ahora, el carbono puede unirse con moléculas, puede unirse con elementos, o sea, con átomos, o con pequeñas moléculas. Eso le puede pasar al carbono. Por ejemplo, acá está unido a una molécula, acá el carbono está unido a un átomo de oxígeno, pero está unido a una molécula que se llama oxidrilo. Un oxidrilo y un oxígeno. O sea que el carbono puede unirse a... Eso tipo, la forma esa general del carbono con el doble enlace al oxígeno y un alcohol ahí, ¿no sería un aldehído porque está en un extremo? No, este es un ácido. Un aldehído es lo mismo, nada más que no es un grupo... Por eso, espera. Entonces digo, el carbono puede estar unido a un átomo solo o a un grupo, es decir, a una molécula. Acá la molécula esta se llama hidroxilo u oxidrilo. Es una molécula constituida por hidrógeno y oxígeno. ¿Está bien? Ahora, el carbono puede unirse a átomos solos o puede unirse a moléculas. ¿Está bien? Hasta ahí estamos claros. Bien. Cuando el carbono se une a átomos y a otras moléculas pequeñas, forma grupos específicos. Es decir, no tiene decenas de formas de unirse, sino que tiene unas pocas formas de unirse el carbono con otros elementos o con otras pequeñas moléculas. Cuando lo hace, forma unos grupos especiales que se repiten en la naturaleza. ¿Está bien? Esos grupos especiales, ¿está bien?, les podemos llamar funciones, ¿está bien? O grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es un grupo de átomos que se conjugan de una manera determinada y que en conjunto forman una estructura diferenciada que le da al resto de la molécula, a toda la molécula que esté constituyendo ese grupo, características determinadas. Y las características son siempre las mismas. ¿Está bien? Entonces así tenemos lo que llaman grupos funcionales o funciones. En realidad no es exactamente lo mismo, porque grupo funcional es lo que determina la función. ¿Está bien? Pero para nuestro caso, está bien, es lo mismo. Es interpretar que hay grupos de carbonos
el grupo de carbono unido a moléculas, a pequeñas moléculas o átomos, y que cada vez que encuentre esa unión, esa forma le voy a llamar de una manera determinada. Le voy a llamar de una manera determinada, y esas maneras determinadas en conjunto se llaman grupos funcionales o funciones. O sea que esto es una función. O grupo funcional. Cada vez que yo encuentre esto, le voy a llamar de la misma manera. No le voy a llamar carbonito, oxidrilo, oxígeno. No le voy a llamar carbonito unido a un hidrógeno, a un oxígeno y a otro oxígeno. No le voy a llamar pirulete. Le voy a llamar, cada vez que vea esto, le voy a llamar función ácido. Y la molécula que tenga esto, en algún momento, en algún lugar, va a tener que decir en su nombre la palabra ácido. ¿Está bien? En algún lugar de su nombre va a decir ácido. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiene esa función ácido. Y esa función le da propiedades. Una de las propiedades que le da es que le da solubilidad en agua. ¿Está bien? Otra propiedad es que esta molécula es capaz de ceder protones. Es decir, hay propiedades específicas de cada grupo funcional. Este grupo, yo lo miro este grupo, y ahora miro este otro que voy a dibujar al lado. Ahora igual vamos a volver sobre eso, pero ahora dibujo este otro. Miro estos dos grupos que están unidos a una cadena similar. La cadena no me interesa, o sea, todo lo que sobra no me interesa solo el grupo. Ahora miro estos dos grupos que están unidos a cadenas similares. Ahora miro estos dos grupos. ¿Son iguales? No. ¿Y en qué se diferencian? En que uno está unido a un oxígeno y un alcohol, y el otro está unido a un oxígeno y un hidrógeno. Uno está unido, los dos están unidos a un oxígeno con doble ligadura, pero uno está unido a un oxidrilo, dijimos recién. Esto no se llama oxígeno e hidrógeno, esto se llama oxidrilo. Esto también es un grupo. Cada vez que veo esto, siempre que vea esto, le llamo oxidrilo u hidroxilo. No lo llamo oxígeno más hidrógeno. ¿Está bien? Esto así es un grupo solo. Es una molécula, y siempre que lo veo así, es así. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que tengo es que en un lado tengo el carbono unido a hidrógeno solo, y en el otro lo tengo unido a un oxidrilo. Esa es la diferencia en esta molécula. Y eso hace que este grupo sea distinto que este. Tanto es así que otra función. Que a este le llamo función ácido y a este le llamo función aldehído. ¿Se entiende? Son dos grupos diferentes. Y hacen que la molécula que conforman tenga comportamiento distinto. Uno es un ácido, el otro un aldehído. ¿Son diferentes? Sí. ¿Pero son parecidos? Sí. Pero ese oxigenito que están formando el oxidrilo, es decir, la ausencia del oxidrilo, porque acá no hay un hidrógeno solo, acá hay un oxidrilo. Acá es u oxidrilo o hidrógeno solito. Bien, la ausencia del oxidrilo, que acá está reemplazada por hidrógeno, hace que esta molécula tenga comportamiento distinto de la otra. O sea, las dos moléculas se comportan diferente y tienen distintas propiedades físico-químicas simplemente porque no tienen ese oxidrilito, y está ese oxidrilito, en vez de haber un oxidrilito, hay un hidrogenito solo. Y también tengo, bueno, entonces estos son grupos funcionales. ¿Está bien? Y ahora lo que vamos a hacer es mencionarlos. Estos dos los vamos a mencionar, y vamos a mencionar uno más, que es el que viene ahora, que es el grupo alcohol. Y el alcohol es lo mismo, es la misma historia, solo que el alcohol... Ahí viene el tercero en cuestión. ¿Y acá qué pasó? Y ahora
¿qué ha pasado aquí?